Docente, muy buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer nuestro tema se nos ha asignado relacionado al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Los integrantes de mi grupo están conformados por Alvarado Bustamante Salomé, Berru Cubas Dandy, Cornejo Tineo Rosa Elizabeth, Torres Zapata Caterine y Vargas Docto Betty y Dalí. Con respecto a la historia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, podemos decir, por favor, se escucha una voz, ¿me podrían apoyar? Gracias. Con respecto a su historia, pues diremos que los tratados de libre comercio son instrumentos legales que recogen los acuerdos logrados entre ambos países, es decir, Perú y Canadá, en cuanto a los productos que ingresarán y saldrán de diferentes de los países de mutuo acuerdo, ¿no? Esto facilitará pues la adquisición de tecnologías de punta, son algunos de los beneficios que nos traerá este acuerdo. Nuestro país pues actualmente cuenta con 24 acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que nos permite diversificar nuestra oferta hacia demandas de diversas características, ¿no? Además de aprovechar bienes y servicios procedentes de las economías más grandes, innovadoras y competitivas del mundo. Son múltiples los beneficios que experimentan los países que deciden emprender una política de apertura comercial e integrarse al comercio global. Tal es el caso de nuestro país, ¿no? Que en las últimas décadas pues adoptó como política de Estado la integración al comercio internacional. En este caso, ¿no? El acuerdo de Canadá con Perú, el próximo 1 de agosto de 2023 cumpliría 13 años de haberse suscrito. En cuanto a su evolución, su historia, ¿no? Podemos decir que se inicia en el 2006, cuando Perú y Canadá suscribieron un acuerdo de protección y promoción de inversiones, FIPA, ¿no? ¿Qué significa FIPA? Es el Fondo de Investigación Pesquera, pues la cual está destinada a financiar estudios necesarios para fundamentar la adopción de medidas de administración de las pesquerías y acuicultura, ¿no? Posteriormente, en diciembre de 2006, se realiza una primera reunión exploratoria entre Canadá, Colombia y Perú para evaluar los términos de este acuerdo, ¿no? Para una eventual negociación entre ambos países. Posteriormente, en el año 2007, Perú, en marzo exactamente, Perú, Colombia y Canadá sostuvieron una videoconferencia para abordar los asuntos relacionados a la negociación de este tratado. Seguidamente, entre julio y diciembre de 2007, se realizan 4 rondas de negociación, ¿no? Y posteriormente, pues en Lima, el 29 de mayo de 2008, se firmó este acuerdo de Tratado de Libre Comercio, el cual entra en vigencia el 1 de agosto del 2009. Eso es todo por mi parte, docente. Le doy pase a mi compañera Salomé para que continúe con la exposición. Gracias. Muy buenas tardes, docente. Continuando con la exposición, voy a hablar en parte sobre las disposiciones finales sobre este tratado. En su artículo 2203 nos habla sobre las enmiendas. Nos dice que las partes básicamente acordarán por escrito cualquier enmienda a este tratado, como también cuando así se convenga, tal enmienda entrará en vigencia y continuaría parte integrante de este tratado después de un intercambio de notificaciones escritas por las partes y certificando que han cumplido con sus respectivos requisitos legales necesarios y en la fecha o también en las fechas en las que serían acordados por ambas partes. En el caso del artículo 2303, que nos habla sobre las reservas, nos dice que este tratado no estará sujeto a reservas unilaterales. También en su artículo 2304, que nos habla sobre la vigencia, sobre la entrada en vigencia, manifiesta que cada
cada parte, o sea, cada país notificará a la otra parte por escrito el cumplimiento de sus procedimientos internos con esos también siendo requeridos para la entrada en vigencia de este tratado. En su artículo 2305 nos habla sobre la denuncia y dice que ese tratado permanecería o permanecerá vigente a menos que sea denunciado por cualquiera de las partes mediante notificación escrita a la otra parte. Y en su artículo 2306, que nos habla sobre la adhesión, dice que cualquier país o grupo de países se le podrá adherir a este tratado sujeto a los términos y condiciones que sean acordados entre ambos países y por consiguiente la aprobación de conformidad con los requisitos legales de cada parte y también el país adherente. Siguiente diapositiva, por favor. También, dentro del acuerdo de las normas de este tratado, este también consta de un preámbulo de 23 capítulos, de 3 anexos y 2 acuerdos, uno sobre cooperación laboral y el otro sobre medioambiental. Ese tratado también fue ratificado por el Decreto Supremo 44 de 2009 y fue puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo número 013-2009 por Mincetur. También entre sus preferencias de negociación la nomenclatura, el universo arancelario. Este tiene 7 categorías de desgravación que van desde la letra A hasta la letra G. Y entre sus cuotas se puede dar que, bueno, sí tienen cuotas, ¿no? Y aquí tenemos entre sus productos el azúcar, o sea, estos productos mantienen la cuota, ¿no? El azúcar, el cerdo, la carne, la deshuesa corte, disculpe, deshuesa corte, y RIT de despojos. Ya, y en su norma de origen se dice que en sus reglas de origen consta de 3 capítulos, reglas específicas de origen. Tiene un productor exportador, ¿no? Y consta de certificado de origen, ya que tiene formato preestablecido y una declaración en factura. También consta de sección de presentación. Aquí estos no se excedían de los $1,000 o su equivalente en exceso que pueda requerir que la factura que acompañe tal importación contenga una declaración del exportador que certifique que la mercancía calitativa califica como originaria. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando pues con la exposición, ¿no? En cuanto a los productos exportados, importados, en lo que respecta pues que Perú exporta hacia Canadá, podemos observar que pues las exportaciones entre el Perú y Canadá ha sido de alguna forma beneficiosa, pues llegando a un máximo pico en el año 2011. Pero en el año 2018 tiene una caída, recuperándose pues lentamente en la pandemia y manteniéndose pues su caída al 2022. La siguiente diapositiva, compañera. Sí, compañera. Listo. Yes. En cuanto a Perú-Canadá exportaciones, podemos comentar pues que el TLC Perú-Canadá al 2022, su valor de las exportaciones creció en un promedio anual de 3,4%. Al 2022, los rubros no tradicionales registraron mayor crecimiento promedio anual, que fueron pues el sidero metalúrgico y también el pesquero, ¿no? El valor de las exportaciones alcanzó pues los 2.832 millones
Y de este total, pues el 99,9% pertenece a subpartidas incluidas en categorías de acceso libre. En cuanto pues a lo que es con respecto en el año pues 2022, se exportaron un total de 777 productos, de los cuales pues 756 fueron productos no tradicionales y 261 productos no tradicionales, 200 de los cuales crecieron en más del 50%. Continúa mi compañera. Sí, muy buenas tardes. Con respecto a las principales regiones exportadoras de Perú a Canadá, tenemos que las regiones de Piura, Lima e Ica representan el 78,1% de las exportaciones no minero-energéticas a Canadá, con 3.118 millones de dólares. Así tenemos también Cajamarca, Callao, Ancash, La Libertad, Junín, Lambayeque y Amazonas completan el grupo de los 10 primeras regiones exportadoras a Canadá con un monto de 146.001 millones de dólares, o sea, el 39,88%. Con respecto a los principales productos exportados de Perú a Canadá, tenemos al 100%, ¿no? 90% corresponde a lo que es tradicional, el 10% no tradicional. Así tenemos que el 87% minero metalúrgico, en el 2018, 646, en el 2019, 2.113, en el 2020, 2.160, o sea, hablamos un valor entre el 2019 un 2%. Las exportaciones de minero metalúrgico comprende el oro 80%, el zinc el 3%, el cobre el 2%, la plata el 1%. En lo que respecta al sector agropecuario, el 7%, ¿no? Tenemos entre el 2018 149, 2019 163, 2020 187. Entre el 2019 tenemos el 15%. El sector agropecuario comprende lo que es 5% de lo que es fruta, ¿no? Como la uva, el mango, la mandarina, el arándano, la fresa, la palta, el café sin tostar. El 4% corresponde al sector pesquero. Tenemos en 2018 81, en 2019 110, 2020 104, menos el 6% entre el 2019. O sea, hablamos en el sector pesquero de los productos de aceite de pescado, 3%, el 1% del langostino. Y con lo que respecta al sector textil, el 1% se refiere a las prendas de vestir y algodón. Otros, el 1%. Con respecto a las importaciones, ¿no? Tenemos de antes y después del Tratado de Libre Comercio firmado entre Perú y Canadá. Como podemos observar en el gráfico, pues las importaciones entre Perú y Canadá, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, ha tenido un crecimiento progresivo, llegando a su máximo pico en el año 2022. Como podemos apreciar en el 2003, desde que se inició las importaciones, tenemos 113.057, ¿no? Y cuando ya se firma a partir del 2009, va creciendo, ¿no? De 409 al 2010, 539.000, ¿no? Hasta llegar a su máximo pico, llega en el 2014 y en el 2014 tenemos ahí, ¿no? Llega a 800, ¿sí? 53.365. Ya en el 2022 vemos que las importaciones han crecido, ¿no? A favor de Canadá, 1.158.400. O sea, ha sido positivo desde que se ha firmado, ¿no? Importar de Perú con el país de Canadá. Así tenemos que las importaciones entre Perú y Canadá, el valor en el 2022 crece a una tasa promedio anual de 7,5%, acumulando un total, hablamos de 8.235 millones de dólares. Las compras de bienes de consumo crecieron a una tasa anual de 5,3%. Las importaciones de materias primas y productos intermedios crecieron a una tasa promedio anual del 11%.
0%, mientras que de los bienes de capital y materiales de construcción cayeron el 3,5%. En el 2022 también tenemos que las importaciones alcanzaron 947 millones de dólares. El 99,0% de las importaciones pertenecen a las subpartidas incluidas en las categorías de acceso libre. Según el arancel, ¿no? Tenemos actual en el Perú un 89,5% de las importaciones desde Canadá pueden ingresar libre de arancel. Imagínense la ventaja que tiene Canadá. En el 2022 las importaciones se concentraron en materias primas y productos intermedios para la industria, participación del 75%, ¿no? Lo que se refiere, ¿no? En lo que es bienes de capital para la industria, el 8,0%, y los bienes de consumo no duradero, el 6,8%. En el 2022 también tenemos que el 100% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, el 100% de las importaciones de materias primas y productos intermedios y el 87,6%. Según el arancel del Perú actual, pues el 100% de las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción, un 95,4% de las importaciones de materias primas y productos intermedios y el 12,5% de las importaciones de bienes de consumo desde Canadá podrían haber ingresado pues libres de arancel. En el 2022 tenemos que se incrementan las importaciones de los demás, ¿no? Como el trigo, pero excepto para siembra. Así tenemos 179 mil millones de dólares. Lo que se refiere a desperdicios y desechos, o sea, la chatarra de fundición de hierro y acero, tenemos 42.006 millones de dólares. Y trigo duro, excepto para la siembra, 14.001 millones de dólares. Ahora dejo a mi compañero para que les siga explicando. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Con respecto al tema que nos aborda, que es justamente a partir del Tratado de Libre Comercio con Canadá, Perú-Canadá, no debemos de anotar que en cuanto a los principales productos importados, como ya se ha venido tocando por parte de nuestra compañera, no del 100% del total, no tenemos que del 2018 al 2019 y 2020 ha habido un crecimiento sostenido, ¿no es cierto? No, tal es así que en cuanto a bienes de insumo, hay un 78% que representa del 100%, ¿no? Y que entre el 19 o del 19 al 20 hay un 27%, diríamos, de crecimiento, ¿no? Entre estos 2 años. En cuanto al 13% de insumos o bienes de capital, ¿no? Más bien ahí diríamos, hay un desbalance, por decirlo de algún modo, que representa el menos 22%, ¿no? Entre el 20 y el 19, ¿no? Debido a que si vemos el cuadro, el año 2018 estamos con 110, ¿ya? El 124 para el año 2019, y miren ustedes, al 20 hay un decrecimiento, ¿no? ¿No? En lugar de haber subido, más bien hemos bajado a 97. Entonces, por eso representa el 22% del decrecimiento del 19 al 20 y lo que está graficado. En cuanto a bienes de consumo, en el año 2020, pues hay un 9%, ¿no? Que se importó. Entre el 18 tenemos en total tenemos el 18, el 63, 19, 56. Miren ustedes, ahí hay una baja, pero se remonta al 20 con el 68, haciendo un total de un 20% del total del crecimiento. Esto en cuanto a ese resumen, y de manera ya más detallada, tenemos que en el sector agropecuario hay un 66% que representa lo importado, ¿no? Que en la relación 19-20 es el 47% del total.
Y ahí estamos, tenemos ahí los principales productos, tenemos cereales, trigo, la lenteja, arveja en menor cantidad con 1%, ¿no? En cuanto a a los productos mecánicos, que representa el 14%, el mayor rubro está abarcado por el sector agropecuario, 66%, mientras que el metal mecánico ocupa el 14%, quiere decir, hemos comprado maquinarias o máquinas mecánicas, ¿no? En un 3%, ¿no? Máquinas para triturar y sus partes, 8%. Y cables de acero hay un porcentaje considerable, ¿no? Del 29%, el 2, el 19, el 18, el 5%, el 19, el 20 es el 6% y de ahí, ¿no? Ese balance favorable, por decirlo de algún modo. En cuanto a productos químicos, que representa el 10%, el agropecuario recuerda 66, metalmecánico 14 y en el químico no tenemos el 10%. ¿Cuáles son los principales productos que se importaron? Fertilizantes, cloruro de potasio, detonadores eléctricos, plásticos, productos farmacéuticos, ¿no? En el año en el caso de detonadores eléctricos y plásticos, hay un decreciente, ¿no? Entre el 19 al 20, del 35 y el 21% respectivamente, ¿no? En cambio, en fertilizantes, cloruro de potasio y productos farmacéuticos, en cambio, el balance es positivo en estos rubros. En el caso, a ver, bueno, ya un poco resumiendo por el tema del tiempo. En el caso ya del mercado, el acceso a mercados, ¿no? Y la desgravación arancelaria de las exportaciones de Perú a Canadá, pues Canadá ofreció una desgravación total de sus aranceles, ¿no? Ya en un plazo determinado, al 98.7% de sus líneas arancelarias. Por otro lado, Canadá incluyó en la categoría de excluidos de desgravación un total de 98 líneas arancelarias. Por ejemplo, bebidas que contengan leche, carnes de ave de corral, de gallo, gallinas sin deshuesar, pollos de engorde para la producción nacional, grasa de aves, platos preparados, helado de chocolate, ¿no? O mezclados con leche, entre otros. Según la oferta de Canadá, los productos de interés de Perú, por ejemplo, los espárragos, alcachofa, maíz, aceitunas, cebollas, ajos, bananas, paltas, mangos, mandarinas, uvas, limones, fresa, café, páprica, quinoa, cacao, textiles, entre otros, podrían ingresar libres de arancel de manera inmediata, ¿no? Entonces, vemos acá que en el tamaño de mercado del 2021, en, esta, en este cuadro, ¿no? Tenemos que Perú tiene un promedio del 71% de avance, ¿no? Y bueno, Canadá definitivamente nos lleva a la delantera, ¿no? Es Canadá pues un mercado mucho más grande, ¿no? De lo que en apariencia parece. Bien, entonces ya resumiendo y ya llegando a conclusiones, compañeros y profesor, quiero mencionar lo siguiente, ¿no? El Perú, de acuerdo a lo ya dicho, es el tercer socio comercial más importante que tiene Canadá en América del Sur después de Brasil, pues Perú es el tercer país en destinación más importante de Canadá, ya que nuestros principales insumos de exportación a Canadá se ubican en el rubro de minería, con 87%, mientras que el sector agropecuario 7%, pesquería 4% y textil 1%, así como ya lo habíamos visto en exposición de nuestra compañera. El, el, el Tratado de Libre Comercio de Perú y Canadá es un acuerdo que nos ha traído un impacto positivo a la economía peruana. Tras varios años de exportar productos minerales y agrícolas, algunos de estos consolidaron una cuota de exportaciones creciente y de alta calidad. Debido a las buenas relaciones que tenemos con Canadá, es posible que la ayuda internacional de dicho país contribuya a mejorar la calidad de vida de la población peruana en general, pues el Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá está diseñado para mejorar la economía de ambos países y facilitar el comercio entre ellos. Y finalmente, en razón al aumento del flujo de exportaciones, así como también de importaciones con Canadá, podemos colegir que resulta importante y beneficioso para el Perú
El sostener esta estrecha relación económica con este país a través del TLC, asimismo, se es positivo el hecho que hay la necesidad también de intercambio tecnológico, sobre todo de Canadá hacia el Perú, para generar niveles de producción mucho más acelerados y de flujos sostenidos que generen a la larga mucho más beneficio económico para el Estado peruano. Esto es cuanto a nosotros nos ha tocado exponer respecto al tratado de TLC con Canadá y espero que nuestras conclusiones y el trabajo realizado con todos nuestros compañeros haya satisfecho, ¿no?, la amplitud de conocimiento que necesitamos a efectos de saber un poco más sobre estas relaciones económicas con los diferentes países y los convenios que se tiene para facilitar, ¿no?, el flujo de una economía que nos convenga tanto a nosotros, bueno, y también a ellos, porque de eso justamente se trata. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, compañeras, y hasta acá hemos concluido con nuestra exposición. Gracias, compañeros docentes. Esto fue toda nuestra exposición, profesor. Gracias. Gracias con todos.